Saludos desde Mestalla, qué lujazo narrar un partido en este mítico estadio. Volvemos a estar Lame González. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Este partido tenemos al Valencia, que se enfrentará al Villarreal. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Vamos, Antonio, que ya tenemos 11 del Valencia. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Vinicius, junto a Navas por las bandas. Para terminar la alineación tendremos arriba a un único delantero en la línea de ataque. Cuéntame qué equipo va a jugar hoy en el submarino amarillo. Como guardameta, Jero Rulli, Isco Alarcón junto a Bardi, aportando desde las bandas. Y los goles los pondrá Karim Benzema saliendo de inicio con Raúl de Tomás. Oye, Paco, ¿crees que este Villarreal estará a la altura del que logró quedar segundo en la Liga con Pellegrini? No me he traído la bola de cristal, Manolo, así que prefiero no mojarme. Ganas no me faltarán, eso seguro. El árbitro señala el inicio. Ya la juega el Valencia. Asensio. Jesucito Navas. El centro ha volado muy recto hasta las manos del portero. Bardi. Benzema. ¿Cómo acabará el ataque del Villarreal? Hubo infracción anterior. Se detiene el juego. El árbitro se planta delante de él, pero no le saca tarjeta. Creo que le está diciendo que a la próxima se va a casa. Bardi. Koundé. De Tomás. El Villarreal se está empachando de cuero. De Tomás. Madre mía, cómo no ha marcado eso si estaba delante de la portería. Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca, Manolo. Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Asensio. Machis. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. No creo que esa tarjeta le haya sentado bien al entrenador. Navas. La podía dejar pasar ese balón.
Que se metan en la cueva y no salgan. Gómez. A ver quién remata el centro en el área. El centro sale de la zona de peligro. Vinicius. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Sube por la banda y busca el pase. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Machis. Envío para el Papo Gómez. Arambarri. Balón dividido y en tierra de nadie. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Benzema. Qué bien defendió esa acción. Arambarri. Realmente los dos equipos están empatando en todo, pero para mal. 0 goles, 0 imaginación, 0 riesgos y 50% de posesión estéril para cada uno. Me mires con esa cara, Manolo, que te estás aburriendo tanto como yo. Parejo. El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera teniendo el cuero. Saque de portería. Salió por la línea de fondo. Parejo. Mateus Cunha con la pelota. Benzema sigue avanzando. Messi la está liando. Buena ocasión para adelantarse. Gol del equipo de la Cerámica. Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real. Menuda potencia, mamma mía. No sé de dónde saca toda esa fuerza. Fíjate en el gesto del entrenador, Manolo. Se nota que está contento con el juego del equipo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Final de la primera parte. Hemos alcanzado el ecuador del encuentro. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. De momento es el hombre del partido. Ha marcado un gol fundamental y si van ganando es sobre todo gracias a él. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Mateus Cunha. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla.
Bien Courtois. Arriba impidiendo el tanto. Benzema lidera el ataque. Otra vez posesión para Benzema. Parejo. Bardi. No encuentran el hueco, pero siguen. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Pues ahí está otra vez esa pared que ha dejado a la defensa sin respuesta. ¿Y qué me dicen de ese 1 contra 1? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. A ver quién para esa incursión de Asensio. Gómez. Mala defensa, no está interpretando bien el juego. Combina con Jesucito Navas. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. El Villarreal sigue a lo suyo. Están aburriendo al rival con tanto toque. No me extraña que vayan ganando, porque el repaso que le están dando al rival es de aupa. Benzema. ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué parada del cancerbero! Con Daniel Parejo Muñoz. Messi Benzema. La controla Benzema. ¡Qué bien defendió esa acción! Ojito con el contraataque. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. Stop, alto. Trataron de seguir, pero eso había sido falta. A ver, se intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? Al parecer, Manolo, ambos técnicos han dado instrucciones para traer savia nueva. Gracias, Antonio. Despejan el centro para curarse en salud. Le pega a puerta. La podía dejar pasar ese balón. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Mira que pintaba bien la cosa, pero la pelota pasa a poder del otro equipo. Gallá. Gómez. El esférico es para el rival. Mateus Cunha. La controla Benzema. Busca en el hueco por arriba. La pone en el área. Parada salvadora, bocajarro de Courtois. Parece que le gusta perder la posesión. Isco. Mateus Cunha con la pelota. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Benzema. O la cortaba, era gol. Gómez. Renato Tapia. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo.
Termina el derbi con derrota del Valencia. Vaya carita. Pequeños detalles, Manolo. Eso es lo que ha marcado la diferencia hoy. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Ha tenido una actuación muy destacada. Ha marcado un gol que ha sido parte importante de la victoria.